¿Qué harías si un niño con manos de cerdo en lugar de manos humanas apareciera en la puerta de tu casa rogando que lo dejes entrar? Por increíble que parezca, esto le sucedió a una suscriptora cuando era niña. Si te atreves a escuchar lo que pasó, comencemos. Todo empezó cuando Isela y su familia se mudaron a una apartada vereda. Isela tenía apenas 12 años y no conocía a nadie. Una tarde, mientras jugaba sola en la casa, alguien golpeó la puerta. Un escalofrío le recorrió la espalda. Algo dentro de ella le dijo que no respondiera, pero el llamado volvió a sonar, más fuerte, más urgente. Con voz temblorosa se atrevió a preguntar: ¿Quién es? Por favor, déjame entrar. Respondió una voz al otro lado. Era infantil, pero también profunda, como si algo oscuro hablara a través de un niño. La puerta volvió a crujir bajo los golpes persistentes. Finalmente, y contra todo instinto, Isela giró la perilla y abrió la puerta. Emiliano, como dijo llamarse, tenía la misma edad que Isela, y a simple vista parecía un niño normal, pero había algo en su mirada, una sombra, una malicia escondida detrás de unos ojos demasiado fijos que hizo que a Isela se le erizara la piel. Atemorizada, le preguntó qué quería. Emiliano sonrió, con una mueca torcida y antinatural, y con una voz que parecía arrastrar ecos de algo no humano. Respondió: Quiero tus manos. A cambio te doy las mías. Isela retrocedió confundida. ¿Qué estás diciendo? Entonces el niño alzó los brazos y le mostró que en lugar de manos tenía pezuñas cubiertas de sangre seca, grotescamente cosidas a sus muñecas con hilos oscuros y carne desgarrada. Con un grito ahogado, Isela cerró la puerta de golpe y corrió a buscar a su madre. Entre sollozos, le contó que había visto a un niño con manos de cerdo y que se llamaba Emiliano. Su madre se quedó inmóvil, lívida. Luego, con una voz apenas audible, le susurró: No hables de eso. Aquí la gente no pronuncia su nombre. Al día siguiente, Isela fue al mercado, aún con el rostro pálido y el corazón inquieto. Se armó de valor y le preguntó a una anciana por Emiliano. La mujer se quedó paralizada y con la voz baja y temblorosa le dijo: Ese niño murió hace 20 años. Nació con la maldición del cerdo. Y que un día, sin razón aparente, atacó a otros niños de la vereda. Para protegerse, los habitantes lo enterraron vivo, pero no sin antes castigándolo, cortándole las manos y reemplazándoselas por patas de cerdo. Desde entonces, nadie se atreve a mencionar su nombre, temen que al hacerlo regrese buscando venganza. Así que ya lo sabes, nos vemos en el próximo video, si es que esta noche no sueñas con El niño con las manos de cerdo.